Encuentros de formación. Demos el primer paso. Nuestro país ha estado caracterizado por diversas realidades. Generalmente vemos dos caras de la realidad. Una, la riqueza de nuestro país, que ya decía ahora Ismael, toda la riqueza humana, la riqueza en la fauna, la riqueza en la flora, todos los valores que tenemos como colombianos. Pero también, desafortunadamente, tenemos otra cara que nos ha marcado, nos ha determinado y nos ha afectado, no solamente en el corazón, sino también en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por eso vamos a centrarnos en las raíces de la violencia que los obispos de Colombia describieron en la asamblea número 101 que tuvieron el año pasado en el mes de julio y que describen muchas de las causas de nuestras realidades de conflicto y de enfrentamientos. Ismael, tú que has trabajado estas raíces porque la Conferencia Episcopal está desarrollando un documento para enfrentarlas, para solucionarlas, para darles respuesta. ¿Cuáles son? Cuéntanos a todos, ¿cuáles son estas raíces de la violencia? Y dialoguemos pues cómo podemos interactuar y cómo podemos reaccionar frente a ellas. Efectivamente, desde la Conferencia Episcopal, con un equipo que también integra la pastoral social, como el señor Héctor Fabio, estamos trabajando estas raíces y esta reflexión profunda que ha hecho el episcopado. Y llama profundamente la atención que estas raíces comienzan con el alejamiento de Dios, que consiste, han reflexionado los obispos, con la pérdida del sentido de la vida, pero también va de la mano con el tema del mal, cómo estamos de cara al mal. Y por allí comienzan las raíces de la violencia que el episcopado ha reflexionado. Hay temas también ciertamente que ya vamos a profundizar en ellos, como la corrupción, la injusticia social, la pérdida de valores, la desintegración familiar, pero ese punto de partida del alejamiento de Dios marca la pauta para lo que son esas raíces de la violencia. Y es que cuando la persona humana se olvida del ser trascendente de Dios, se olvida inmediatamente la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. El olvido de Dios es un olvido también a la persona humana. Con ese aspecto del alejamiento de Dios viene la segunda raíz, que es la crisis de la humanidad. Ya lo decía el padre Juan Álvaro, que consiste, palabras más, palabras menos, en esa pérdida de la conciencia, de lo que significa la dignidad y los derechos del ser humano. Hoy experimentamos que la dignidad del ser humano se ha relativizado, se actúa de manera desproporcional, no se valora al hombre, al ser humano, por lo que es, sino por lo que tiene. Es que estamos en una época, lo han dicho los mismos sociólogos, en la época del yocentrismo. Antiguamente se hablaba del antropocentrismo, el centro era el hombre, y hoy se habla del yocentrismo, el centro es el yo de la persona, entonces lo que yo pienso, lo que a mí me interesa, es lo que vale. Primero entonces, yo, segundo yo. Exactamente, entonces se destruye al otro con la excusa de que son mis intereses los que estoy salvaguardando, de que lo que importa es lo que yo pienso, no importa si tengo que pisotear a mi compañero de trabajo, si lo tengo que eliminar, si tengo que decir una mentira, si tengo que robar, porque yo necesito. Entonces es un yocentrismo que nos va llevando a esa pérdida del valor de la persona humana, de los derechos del otro, de la dignidad de todos los seres humanos. Hay que complementarle algo, que el Papa Francisco en esta preparación para la Cuaresma nos ha invitado a reconocer dos aspectos. La palabra es un don, el otro es un don. En esa lógica de ver al otro como un don, entonces estaremos construyendo ese modelo de sociedad que hablábamos anteriormente, pero también podremos recuperar la dignidad y la promoción del ser humano. Y eso da pie a esa tercera raíz de la violencia que el episcopado ha reflexionado, y es la desintegración familiar. Esta desintegración familiar, ya lo decía el padre Juan Álvaro, a partir de esa lógica del yo, primero yo, segundo yo, todo gira en torno a mí, desconozco al otro, desconozco a la alteridad. Y hoy la familia vive una crisis profunda a raíz de la violencia, los diferentes tipos de violencia, a partir de la disfuncionalidad. Cuando yo me encierro
en mi mundo, en mi pequeña zona de confort y no entro en relación dentro del contexto familiar con el otro, se crean divisiones. Y eso lo experimentamos hay otro hoy. elemento que ha afectado, a pesar de que las tecnologías nos han ayudado a acrecentar en muchas cosas, también las tecnologías nos han separado. Conozco las familias, cuando las familias están, por ejemplo, todas en la mesa y cada uno con su celular, con su iPad. Me comunico más fácil con Corea, con la China. En los restaurantes. En los restaurantes, en la playa, estamos de paseo. Lo primero que piden es la clave del Wi-Fi antes del menú, de la carta, de lo que se quiere compartir. Así es, y se van de paseo y continúan con el iPad. Eso ha dividido. Conozco personalmente familias donde el esposo se enamoró de alguien por el internet y se olvidó que tenía a su esposa al lado, o viceversa. Sí, y esta pérdida de unidad en el hogar, en la familia, esta falta de comunión, de diálogo, de intercambio, de apertura para escuchar al otro. Hoy no hay tiempo para nada, no hay tiempo para estar con el niño escuchándole sus cosas de niño o el del joven, pues ha llevado a que cada uno se enrute por sus caminos. Y esto genera que los jóvenes lleven su estilo de vida, contrario muchas veces de lo que papá y mamá enseñan, la mamá por un camino, el papá por otro lado, y van creando también un rol y un modelo de familia completamente light, ¿no? Donde cada uno con quien sea, si con este me va bien hoy, estoy con este, si mañana con esta, no importa esa integralidad, esa comunión, esa sacralidad de la familia, se rompió. Se desestructuró y eso genera que los niños crezcan en un concepto de sociedad dividido, no familiar, no comunidad, sino muy individualizado y cada uno está en lucha contra el otro y pierde esto que acabas de decir, ya el otro no es un don, no es una responsabilidad para mí, el otro es uno que me sirve, lo utilizo cuando yo lo requiero, cuando me vale, de resto lo saco del camino. Eso que dice el padre Juan Álvaro y que anota muy bien la hermana Luceli, abre el escenario a esta cuarta raíz que el episcopado colombiano nos propone para reflexionar, y es la pérdida de valores y el relativismo ético. Yo estoy convencido de algo, y es que esta reflexión ha tenido que ser inspirada por el Espíritu Santo, porque así como el pecado va en cadena, una cosa tras otra nos va llevando también a situaciones de pecado, también pasa mucho con el tema de la salvación. Y estos temas, estas raíces que se están proponiendo para la reflexión de todos los colombianos, vienen también de una manera procesual muy interesante, que comienza por el alejamiento de Dios. Y en esta cuarta, que es la pérdida de valores y el relativismo ético, hay un claro panorama de cómo se ha destruido el tejido social, cómo se ha destruido. Hoy el relativismo ético es utilizar en ciertos escenarios, a un acomodo personal, las cosas que aparentemente están buenas. El tema de la conciencia. Entonces, un ejemplo muy claro, nos desgarramos las vestiduras socialmente cuando se maltrata a un animal, que atención, está bien porque la vida Dios la ha dado y es importante, pero se apoya el aborto. Qué cosa tan paradójica. Luego puede pensarse eso en un lenguaje social como que la vida de un animal, que si bien es importante, está por encima de la dignidad de los seres humanos, de hijos de Dios. Es una cosa que en lo personal y con todo respeto yo no puedo entender. Pero ¿de dónde proviene todo eso también? Las dos fuentes que nos alimentan educacionalmente, que nos construyen como personas humanas, han descuidado su tarea y la responsabilidad de transmitir esos valores. La fuente de la familia. En casa muchas veces papá y mamá ya no transmiten una serie de valores, dejan todo a la escuela, al colegio. ¿Y qué pasa? A nivel de escuela y colegio también se está olvidando transmitir estos valores y estos principios. El modelo educativo que hemos venido teniendo en nuestro país es un modelo que va transmitiendo una serie de modelos pedagógicos foráneos, extranjeros, pero olvidan nuestra realidad cultural propia colombiana
y genera lo que estamos generando, pero también se está convirtiendo la educación en una mera transmisión de conocimientos racionales, pero no de una serie de valores, de principios que nos transforman y nos permiten ayudar a construir la sociedad como debe ser. Yo creo también. Usted, hágale, hermana. No, le iba a decir que uno de los, creo yo, de los aspectos que influyen mucho para la pérdida de valores es en la soledad en que crecen los niños, porque los niños crecen de una manera aislada, sus papás tienen que trabajar y resulta que no tienen a veces ni quien los guíe, ni quien los cuide, ni quien los oriente. Entonces ellos están a la deriva de lo que ven en los medios, de lo que ven con sus amigos, de sus pares. Entonces los valores van quedando por el piso y van construyendo otros valores que según ellos son valores, pero que de pronto no son tanto valores. Y las siguientes raíces de la violencia que ha reflexionado el episcopado colombiano, que tiene que ver con la ausencia del Estado, con la inequidad social, con ya los modelos educativos que mencionaba el padre Juan Álvaro y con la corrupción. Repito, tienen que llevarnos como colombianos a reflexionar seriamente sobre eso que nos divide, que genera disensos, que no permite la cultura del encuentro con el otro, para comenzar con Cristo, algo nuevo en bien de todos los colombianos. Bien, pues estas son las raíces de la violencia que nos han dividido, que nos han enfrentado y que han de alguna manera manchado la riqueza que tiene Colombia en todo su territorio y que tenemos los colombianos, pero que depende de cada uno de nosotros dar ese primer paso, dar el primer paso para volvernos a acercar a Dios, dar el primer paso para ya no dejarme corromper por los que me pasan plata para que yo haga esto, para que yo haga lo otro o para que deje de hacer, dar el primer paso para educarme en valores que nos construyen como sociedad. Pero también en este camino de dar el primer paso es necesario que tengamos muy presentes los criterios pastorales que la visita del Papa Francisco tienen para esta realidad que vamos a acontecer en el próximo mes de septiembre. Y qué bueno que los conozcamos. En primer lugar, queridos televidentes, los criterios pastorales para esta visita están en torno a que la visita del Papa Francisco es una visita pastoral. En primer lugar, el Papa viene como pastor de la Iglesia universal a acompañarnos, a confirmarnos en la fe y a animarnos en la esperanza. De ahí, de una vez respondemos a muchas personas que tienen esta duda y los televidentes que nos están viendo que la pueden tener. El Papa Francisco no viene a aportarle a un tema político, no viene a darle la bendición a un partido político o a un político en concreto, ni a hacer una propaganda en torno a cualquier situación de orden político. El Papa viene como pastor, viene como sucesor de San Pedro, como el obispo de Roma, a confirmarnos en la fe. Y eso es claro e importante que todos nosotros lo tengamos presente. Yo quisiera resaltar que como pastor es también alguien que escucha las realidades y las situaciones que vive. Entonces, obviamente que él viene a ayudarnos a entender lo que significa dar el primer paso para la paz, ¿sí? Pero más desde esa mirada de pastor que va en busca de las ovejas perdidas, ¿no? Y la coloca en el hombro para curar y para sanar. Entonces, como es pastor, él escucha. Él sabe lo que está pasando en nuestro país, él acoge, pero desde el Evangelio él va a iluminar esta realidad. Y eso es importante, hermana, que tengamos muy presente. La paz de la cual estamos hablando aquí no es la paz del gobierno, es la paz de Jesucristo, es una paz integral, es una paz total, es una paz plena, que brota del reconocimiento del otro, del aprovechar todos los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de los demás, para vencer nuestros odios, para vencer nuestras envidias, para dar camino y pasos hacia la auténtica reconciliación. Algo para seguir anotando en estos criterios pastorales, aparte de lo político, que es supremamente importante y que hay que blindar esta visita apostólica, es el tema de que el Papa, esto no es un show mediático. Aquí no viene un artista que llena de pronto grandes escenarios, se va y ya está. Aquí hay una preparación muy seria que ha hecho la Iglesia peregrina en Colombia antes de esta visita, durante
y después. Así es. Esto es clave para que lo tengamos presente en todo este camino que iniciamos en la preparación de esta visita apostólica. Esto no es un evento, aquí no viene un artista, esto no es un show mediático como el que de pronto estamos acostumbrados a vivir en el deporte, la cultura y demás. Viene el vicario de Cristo. Hay una sucesión apostólica que se va a hacer carne en la iglesia peregrina colombiana, que también va a repercutir en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Y por eso es que entendemos que esta visita es un momento de gracia, es un momento de bendición para los colombianos, para Colombia. Es una invitación que el Papa nos va a hacer a que nos reencontremos por muchas razones, como lo hemos visto ahora en estas dos caras de la realidad colombiana. Nos hemos dividido y nos hemos enfrentado. Y el Papa viene a reencontrarnos, a favorecer la unidad entre nosotros, a hacer puente entre unos y otros, porque es una sola Colombia, no son dos Colombias. Por eso nos alegramos que en este camino de preparación reconozcamos y seamos invitados, seamos todos los que nos comprometamos a dar este primer paso, que es empezar a dejar lo que favorece las raíces de la violencia, a dejar todo aquello que nos aparta del otro como hermano y como prójimo y nos ayude a dar el primer paso para que esta visita del Papa Francisco realmente sea un momento de gracia, de bendición para todos los colombianos. Oremos por Colombia para que se prepare convenientemente a la visita del Papa Francisco y así pueda resurgir a una nueva esperanza. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros gobernantes para que reconozcan el deber que tienen de procurar el bienestar de todos
y el progreso de los pueblos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los bautizados, para que busquemos a Dios con sincero corazón y demos testimonio que corresponde como creyentes. Te lo pedimos, Señor. Oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo, algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Hemos escuchado este bello canto y la oración que hemos construido para disponer el corazón a la visita del Papa Francisco. Los invitamos para que también se la aprendan y en casa la puedan orar o con sus amigos en los ambientes donde estén, para que esto sea una verdadera visita de todos, del Papa a todos los colombianos. En el texto bíblico que el padre Jorge Bustamante nos leía del profeta Isaías, hay una frase que queremos nos la llevemos en el corazón, en la mente y la recordemos durante esta semana, que es: yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Llevémosla a nuestra mente, a nuestro corazón, meditémosla y permitamos que ese algo nuevo también germine en la vida de cada uno de nosotros, para que ustedes y nosotros demos el primer paso para construir con Cristo algo nuevo. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en este programa. Demos el primer paso como encuentro de preparación a la visita del Papa Francisco. Agradecemos a la hermana Luceli por su presencia entre nosotros y a Ismael González, que nos han permitido compartir sus reflexiones. Y a todos ustedes los esperamos la próxima semana para volvernos a encontrar en estos programas de preparación a la visita del Papa Francisco. Demos el primer paso. Puede faltar todo en la vida, puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Encuentros de formación.
Demos el primer paso a la venida del Papa Francisco.